Hola, soy Fernando Martínez, alias Choco. Me dedico a la danza como profe, bailarín e intérprete. Bueno, el proyecto surge a partir del encuentro y tiene que ver un poco con el cruce del lenguaje de la música y el lenguaje de la danza, en el cual nos encontramos con Meli, cada uno dentro de su lenguaje, y un poco de indagar, porque básicamente ella trabaja con un instrumento de la música clásica, o que está más relacionado a la música clásica, por supuesto, y en mi caso con la danza, más dedicado a la danza folclórica y mucho zapateo. Entonces, entrar a encontrar las dos ideas y hacer un entrecruce, un poco una investigación, y nos pone en juego, digamos, para poder indagar cada uno su parte y cómo colabora con el otro. Mi nombre es Melina Salanitro, soy profe de violonchelo en varias orquestas de escuela y toco el violonchelo en un trío y ahora en este proyecto con el Choco. Nos encontramos con el Choco porque él da clases en este espacio que es La Travesía y decidimos hacer una retroalimentación, se podría decir, entre la música clásica y el malambo o la danza folclórica, si se quiere. Trabajamos un poco el área, digamos, de la improvisación, con lo que cada uno ya tiene dentro de su lenguaje, y después cosas más establecidas dentro de la música, dentro de la danza. Cualquier cosa, pónganse en contacto con el espacio y ya estaremos avisando cuando estrenemos nuestro show. Dentro de las redes nos encuentran, por ejemplo, en el espacio Travesía, La Travesía Espacio Cultural, en mi caso Fernando Martínez, y también como Proyecto Noma de Danza. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Este es nuestro espacio de Bien Vivir. Hoy vamos a estar hablando, como te adelantaba en la apertura, de un tema que es fundamental para la vida: el tránsito del cambio hacia la transformación. Somos un presente de continuo cambio, decía Humberto Maturana, que se fue hace poquito. La vida es cambio y somos convocados a cambiar permanentemente. A veces los cambios simplemente irrumpen en nuestro escenario y a veces se nos activa la necesidad de tener que realizar un cambio. Lo cierto es que en el cambio nos corremos del espacio habitual, de nuestra zona de seguridad.
a veces llamada la zona de confort, pero como yo siempre digo, si hay algo que no tiene la zona de confort, es que es confortable en estos casos. Y de pronto la vida nos invita a corrernos de lo conocido, porque hay ciertas condiciones allí que ya son obsoletas, que nos producen insatisfacción, dolor, malestar. Y a veces simplemente el cambio sucede, ¿no? Como cuando alguien pierde su trabajo, por ejemplo. El escenario cambia y lo cierto es, en un caso o en el otro, que esos recursos y esas estrategias que hasta ahora nos servían, en ese momento, en el momento en que se nos invita a cambiar, quedan obsoletas. El cambio es un proceso que inicia con incomodidad. Y a menudo, en algún momento de este trayecto, cuando nosotros nos hayamos corrido, nos hayamos desplazado del punto inicial, podemos sentir una satisfacción que, no obstante, no va a ser muy perdurable. A veces, y esto los que acompañamos procesos y escuchamos historias de las personas que traen a consulta sus problemas, solemos ver, por ejemplo, el caso de alguien que cuenta que ha llegado a la conclusión de que tiene muy mala suerte en la pareja, o que expresa de algún extraño maleficio. Y así va por la vida cambiando de parejas, una y otra. Y no obstante, esas primeras mieles del cambio se ven en un periodo relativamente corto de tiempo, pero siempre la situación termina cayendo a la misma circunstancia. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque los resultados que nos va a dar el cambio van a ser siempre resultados transitorios. Un querido maestro, a quien le mando un saludo cariñoso, que es Cristian Perelló, siempre decía que el cambio a veces es como mirar las flores blancas de tu jardín y darte cuenta que ya no te producen condiciones de satisfacción. Entonces, tomar un balde con pintura roja y pintar todas las flores de rojo. Así, de esta manera, las mieles de este cambio y la satisfacción de ver estas flores rojas en nuestro jardín va a durar un periodo relativamente corto de tiempo. Va a ser cuestión de que llegue la próxima lluvia. Y entonces las flores volverán a ser blancas. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos para sí obtener resultados realmente eficaces? Y no solo eso, perdurables y sostenibles en el tiempo. Los resultados eficaces son aquellos que pueden ser sostenidos en el tiempo y que van a durar, pero para eso es necesario una apuesta mayor. El cambio se queda en la superficie, el cambio se queda en las condiciones del contexto, pero la transformación va a requerir una elección con mucha más madurez, que es la elección de transformarnos a nosotros mismos. Y es que, en definitiva, el cambio está llamándote a hacer una transformación mayor. Siempre. Solo que a veces abandonamos a mitad del proceso. ¿Por qué abandonamos a mitad del proceso? Porque cuando nosotros emprendimos el cambio, hay un momento que es un momento álgido, crítico, el mayor desafío, que es la etapa de transición. ¿Viste que por las redes hay siempre una imagen que se nos muestra de la persona que pegó un salto de una montaña hacia la otra y está por aquí? Bien, cuando estamos en la etapa de transición, estamos precisamente ahí, en esa zona del salto. Ya no somos los que éramos aquí y no estamos habitando este espacio. Nuestro contexto ya no es este, pero aún, a decir verdad, tampoco es este otro. Todavía no hemos llegado aquí.
Entonces estamos en esta zona de transición y esta zona de transición es todo un desafío. Allí va a ser necesario que tengas compañía para vivir ese proceso, porque la zona de transición va a tener etapas por las cuales pasar, igual que como estás haciendo un duelo. Y de hecho, la primera de las etapas de la transición es el duelo de lo que ya no es. Y acá también hay que tener en cuenta otra cosa. No se trata de descartar absolutamente todo lo de este escenario, porque hay recursos que allí hay que todavía te sirven. Se trata de revisar y ahí se mete un poquito de nuevo la sistémica, porque para poder ir a la transformación vas a tener que interpelarte, vas a tener que preguntarte cuáles son las creencias, los mapas de pensamiento que venís sosteniendo que no son tuyos en realidad, que te venís comprando de afuera, de otros, ¿sí? El cambio nos invita a hacer esa revisión. Luego vamos a pasar por esa etapa de dudas y allí va a ser fundamental que te conectes con la motivación. Y para esto, en esa etapa crucial, tu mente, tu vieja mente, te va a conversar de todas las razones por las cuales no se puede. Y entonces yo te invito a que desafíes esa conversación preguntándote de qué manera sí. ¿De qué manera sí lo hago? ¿De qué manera sí es posible? Conectándote con la inspiración, con lo que va a venir, con lo que va a cambiar, cómo va a ser de bueno cuando cambie tu vida hacia esa transformación. La transformación va a dar como resultado no solo llegar a la meta, sino que vos seas un nuevo ser. Y que a partir de allí se genere un nuevo escenario. Y la vida volverá a llamar a tus puertas con un nuevo cambio, porque de eso se trata. ¿Y qué tal si lo tomamos como una aventura? ¿Qué tal si al cambio lo podemos tomar como una aventura? Sí, yo sé, no siempre el cambio se puede leer así a simple vista como una aventura y puede llegar a resultarnos difícil, pero bien vale el desafío de dejarnos transformar por eso que se está moviendo allí. Dale, no estás sola, no estás solo, somos red. Y si sana uno, sanamos todos.